Hoy fue un día soleado en el Distrito Federal. Jacobo Zabludovsky, un nombre que define el periodismo en México, fue tanto admirado como criticado, pero indudablemente respetado como una figura prominente en su campo. Otra pregunta que sea un poco más inteligente y acabamos. Bueno, maestro, de eso a mí me cuesta mucho trabajo. Durante décadas informó a la nación sobre política y otros temas urgentes, generando tanto elogios como controversia. Más allá de su legado profesional, la vida personal de Zabludovsky estuvo marcada por la especulación, particularmente sobre su sexualidad. Pero me brincaba mucho. Jacobo Zabludovsky, tuve la oportunidad de ir 2 veces a comer con él solos. Circularon rumores de que había tenido relaciones tanto con hombres como con mujeres, y en 1995, un artículo de periódico impactante alegó que estuvo involucrado en un crimen pasional. La historia afirmaba que había tenido una relación con un joven actor que amenazó con revelar su romance si no se reconciliaban. Yo le pregunté al Che Guevara cuándo se iban a pelar las cabelleras. Acompáñanos mientras desentrañamos los detalles de este dramático capítulo. Una historia de amor, traición y la fina línea entre el hecho y el rumor. Pero antes de profundizar en eso, Mario, cuando usted llegó a la carpa o Teatro Mayab que estaba en la Plaza Garibaldi, tomemos un momento para explorar los primeros eventos que lo moldearon y que influyeron en las decisiones que tomó a lo largo de su vida. Infancia. La vida temprana de Jacobo Zabludovsky estuvo profundamente enraizada en las calles en evolución de la Ciudad de México. Nació en la calle Doctor Barragán, cuando aún era poco más que un camino de tierra, y sus primeros recuerdos incluían el Circo Beas Modelo, que tristemente se quemó cuando tenía... ¿No te equivocaste de estudio? ¿No te equivocaste de estudio? Sí, este horario era mío antes. Apenas 1 año y medio. Su familia se mudó al área de la Merced, un vecindario bullicioso donde pasó las primeras 2 décadas de su vida. De niño, Jacobo se describía como curioso y tranquilo. Aunque su familia vivía en pobreza, nunca lo percibió en ese momento, ya que todos a su alrededor vivían de manera similar. Recuerda que nunca tuvo una bicicleta y solo se dio cuenta de sus dificultades económicas después de mudarse al vecindario más acomodado de la Condesa durante sus años de preparatoria. A pesar de sus limitados recursos, su crianza fue rica en cultura, gracias en gran parte a su padre, David Zabludovsky. David, un inmigrante polaco exiliado en 1926, había trabajado como vendedor ambulante de libros, acumulando una gran riqueza de conocimientos literarios. Los domingos llevaba a Jacobo y a su hermano Abraham a la Lagunilla a comprar libros. Las obras de Anton Chejov, Alexander Pushkin y Fyodor Dostoyevsky llenaban su hogar, donde la lectura y las discusiones animadas eran fomentadas. A la edad de 12 años, Jacobo desarrolló un amor por la literatura y el hábito de sumergirse en periódicos y libros. Su madre, Raquel, también jugó un papel en su educación temprana, llevándolo al kinder, aunque no sin resistencia, ya que Jacobo recordó vívidamente aferrarse a las rejas en protesta. Asistió a la primaria en la República del Perú, a la secundaria en la Escuela Secundaria número 1, y luego se inscribió en la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso, enfocándose en humanidades para construir una base cultural sólida. En 1943, sin un programa formal de periodismo disponible, Jacobo ingresó a la Facultad de Derecho, aunque no tenía la intención de convertirse en abogado. Periodismo. El camino de Jacobo Zabludovsky en el periodismo comenzó con una influencia fortuita. Trabajaba como corrector de pruebas para el periódico El Nacional, un rol que desde entonces ha desaparecido. Los fines de semana, un vecino llevaba a Jacobo para ayudar. Fue allí donde encontró el embriagador aroma de la tinta de impresión, un olor que más tarde llamaría el mejor perfume del mundo. Al mismo tiempo, Jacobo soñaba con convertirse en locutor de radio, particularmente para XCW, la estación de radio líder de la época. En ese entonces, los locutores eran figuras celebradas, y él deseaba unirse a sus filas. Su sueño se acercó a la realidad cuando recibió su licencia de radiodifusión el 3 de enero de 1945. Ansioso por comenzar su carrera, se acercó al hombre que más admiraba en ese momento, Alonso Sordo Noriega, un renombrado locutor y reportero de XCW conocido por su cobertura de fútbol, corridas de toros y el grito de la independencia. Sordo Noriega se convirtió en el mentor de Jacobo en el periodismo radiofónico. En la escritura, Jacobo encontró otro gran maestro en José Pagés Yergo, el fundador de la influyente revista Siempre. Estos dos mentores,
Más tarde diría, fueron a quienes les debía todo lo que sabía. Televisa. La relación de Jacobo Zabludovsky con Televisa fue profundamente personal y emocional. Surgió a partir de una cadena de eventos relacionados con su hijo Abraham, quien había trabajado estrechamente con él en la cadena. En 2000, cuando Guillermo Ortega, el sucesor de Jacobo como conductor de 24 horas, fue removido y reemplazado por Joaquín López Dóriga, Abraham decidió renunciar. Jacobo respetó la decisión de su hijo, aunque fuera irrevocable, y decidió seguir su ejemplo sin emitir juicio sobre si las razones de su hijo eran correctas o incorrectas. Jacobo tomó la difícil y repentina decisión de apartarse. Dejar Televisa fue uno de los momentos más difíciles de su vida. El 30 de marzo de 2000 se reunió con Emilio Azcárraga Llán para presentar su renuncia. A pesar de la renuencia de Azcárraga, la reunión terminó con abrazos y palabras sentidas. Jacobo conocía a Emilio desde su nacimiento y había sido testigo de su ascenso al liderazgo de Televisa tras el fallecimiento de su padre. Cuando la reunión terminó, Jacobo salió de la oficina en San Ángel a las 5 de la tarde. Su chofer le preguntó, ¿a dónde ahora? Jacobo solo pudo responder, no lo sé. Después de más de 50 años, el lugar que había llamado hogar ya no era suyo. La transición fue agonizante. Televisa había sido su mundo entero. Sus amigos, su rutina, sus secretarias e incluso su identidad estaban ligados a ella. Fue como nacer de nuevo, salir del vientre de mi madre, reflexionó en una ocasión. Esa tarde se dio cuenta de que no tenía un destino ni oficina a la que regresar. Incluso las tarjetas de presentación en su bolsillo llevaban el logo de Televisa. Durante mucho tiempo soñó con regresar, pero nunca intentó volver. Aunque luego se le ofrecieron otros roles, Jacobo se mantuvo firme en su decisión de renunciar, cerrando el capítulo de toda una vida en la cadena. Jacobo Zabludovsky y las bellas vedettes del cine mexicano. Jacobo Zabludovsky es recordado no solo por su presencia dominante como conductor de 24 horas, sino también por su enigmática vida personal. Aunque su amor perdurable fue, sin lugar a dudas, su esposa Sara Nerubay Lieberman, los murmullos sobre supuestos romances con algunas de las vedettes más icónicas del cine mexicano han perdurado, añadiendo una capa de intriga a su legado. A pesar de su sólido vínculo familiar, la prominencia de Zabludovsky en el mundo del periodismo y el entretenimiento lo colocó ocasionalmente en el centro de rumores que involucraban a algunas de las mujeres más glamorosas de la época. Entre ellas se encontraban 3 celebradas vedettes cuya presunta relación con el periodista alimentó los chismes en su época de esplendor. Un nombre que a menudo aparece en estos relatos es el de Gloria Cárdenas Sandoval, más conocida como Gloriella. Como una de las principales vedettes del cine mexicano durante las décadas de 1970 y 1980, apareció en películas populares como Capulina contra los monjes y Un macho en el salón de belleza. Los rumores sugieren que Gloriella y Jacobo se cruzaron durante sus años de mayor fama, probablemente en uno de los muchos eventos o reuniones de tauromaquia que él frecuentaba como un devoto aficionado. Aunque su supuesto romance nunca fue confirmado, la idea de una conexión entre el periodista y la glamorosa estrella cautivó la imaginación del público. Otro nombre vinculado a Zabludovsky es el de la princesa Yamal, nacida Isabel Camila Maeró en Argentina y más tarde naturalizada mexicana. Conocida por sus papeles en películas como Noches de Cabaret y El Rey de las Ficheras, la vida de Yamal estuvo marcada tanto por la fama como por la controversia. Aunque los detalles de cualquier relación con Jacobo son escasos, su notoriedad alcanzó un pico tras el infame robo de 1985 en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Yamal, vinculada románticamente a José Ramón Serrano, un amigo de los cerebros del robo, fue arrestada en relación con el crimen. Pasó casi 3 años en prisión antes de probar su inocencia, un capítulo dramático de su vida que Zabludovsky mismo cubrió durante su carrera. Finalmente, está María del Rosario Mendoza, famosa como Rosy Mendoza, o La cintura más breve. Una de las figuras más prominentes del cine mexicano en las décadas de 1970 y 1980, protagonizó películas como Santo en Oro Negro y Juana la Cantinera. Al igual que las demás, su supuesto vínculo con Zabludovsky nunca fue confirmado, pero los murmullos sobre una conexión fugaz entre ambos fueron suficientes para despertar la curiosidad durante su época de fama. La historia de amor de Jacobo Zabludovsky y Sara Nerubay. Antes de convertirse en una figura célebre,
Jacobo Zabludovsky era un joven que vivía en el corazón de la Ciudad de México, donde se enamoró de la mujer que sería su compañera de toda la vida. En medio de los bulliciosos mercados y las vibrantes calles, Jacobo conoció a Sara Nerubay Liberman, una joven de ascendencia judía rusa e hija de un comerciante exitoso. La historia de amor de la pareja comenzó en la calle de San Ildefonso, donde sus caminos se cruzaban regularmente. En ese momento, Jacobo estudiaba Derecho en la UNAM, mientras que Sara terminaba sus estudios de preparatoria en la misma institución. Viviendo a solo unos edificios de distancia, a menudo se encontraban en su vecindario o en los terrenos de la universidad. Para Jacobo, la religión nunca fue una barrera para el amor. Aunque la tradición judía anima a los hombres a casarse dentro de la fe para preservar la continuidad religiosa y cultural, él creía que el amor no entiende de religiones. Afortunadamente, el patrimonio compartido de Sara eliminó cualquier obstáculo cultural, lo que permitió que su conexión floreciera. Su relación se profundizó después de un encuentro fortuito en la calle Palma, donde el padre de Sara era dueño de una perfumería. Jacobo encontró a Sara probándose un anillo que un vendedor le había ofrecido en el Monte de Piedad. Confundiéndolo con un anillo de compromiso, le preguntó si se estaba casando. Ella se rió y aclaró que simplemente lo estaba probando. Inspirado por ese momento, Jacobo compró el mismo anillo 2 días después y le propuso matrimonio. La pareja se casó en una ceremonia civil el 22 de junio de 1954. Jacobo tenía 26 años y Sara 20. Juntos tuvieron 3 hijos: Abraham, Diana y Jorge. Rumores sobre la relación de Jacobo y Sara. A pesar del origen privilegiado de Sara, circularon rumores de que Jacobo la había casado por conveniencia económica, ya que el éxito empresarial de su familia les había traído una gran riqueza. Sin embargo, amigos y familiares refutaron constantemente esta narrativa, afirmando que su matrimonio estaba basado en un amor genuino. Félix Cortés Camarillo, editor en jefe de 24 Horas, el icónico programa de noticias que Zabludovsky presentó durante 27 años, comentó sobre el vínculo inseparable entre ellos. Recordó cómo Sara apoyó a su esposo en cada triunfo y desafío, sin flaquear en su apoyo. Sin Sara Nerubay, Jacobo Zabludovsky no habría sido nada, afirmó Cortés en una entrevista, destacando su papel como confidente y colaboradora. Hasta su fallecimiento, Sara fue la compañera inquebrantable de Jacobo, desempeñando un papel esencial en su vida personal y profesional. El joven actor y el escándalo mediático. La vida personal de Jacobo Zabludovsky estuvo rodeada de especulaciones, particularmente sobre su sexualidad. A lo largo de su vida circularon rumores sobre sus relaciones tanto con hombres como con mujeres, lo que añadió un aire de misterio a su reservada y formal personalidad pública. Una de las controversias más notables ocurrió en 1995, cuando un joven actor, Gerardo Emer, cuya trágica y misteriosa muerte se convirtió en el foco de muchas especulaciones, acaparó la atención mediática. Con solo 25 años, Gerardo Emer era una estrella en ascenso en el entretenimiento mexicano, conocido por sus papeles en programas como Mujer, Casos de la Vida Real y la telenovela La Paloma. Estaba en el punto más alto de su carrera cuando fue encontrado muerto en su departamento el 4 de septiembre de 1995. Inicialmente, su muerte se atribuyó a una fuga de gas, con informes que indicaban que había inhalado gas mientras dormía. Sin embargo, pronto surgieron alegaciones más oscuras, apuntando a un posible crimen pasional. Según estos informes, se decía que Emer había estado involucrado en una relación romántica con alguien influyente, y que había amenazado con exponer su relación a los medios, incluso afirmando que poseía evidencia fotográfica. Días después de esta supuesta amenaza, el joven actor fue encontrado muerto en circunstancias espantosas. Los informes sugerían que su cuerpo mostraba signos de horribles torturas. A pesar de la naturaleza perturbadora de estas afirmaciones, la narrativa oficial de una fuga de gas nunca fue revisada, y el caso fue cerrado discretamente, alimentando aún más la especulación. El periodista Víctor Hugo Sánchez afirmó más tarde, en una entrevista, que Televisa había suprimido la verdadera historia detrás de la muerte de Emer. Sánchez relató una supuesta conversación con el colega de Zabludovsky, Leopoldo Meraz, quien le dijo que Emer había sido asesinado y sugirió una posible conexión romántica con Zabludovsky. Los detalles exactos de la muerte de Emer siguen envueltos en misterio, dejando espacio para la especulación continua.
Otros rumores y vínculos personales. Las relaciones rumoradas de Zabludovsky se extendieron más allá de Emmer. También se le vinculó con otros hombres, incluidos el actor costarricense Rafael Rojas y los artistas mexicanos Miguel Pizarro y Heriberto Murrieta, un periodista deportivo cuya carrera, según se decía, Zabludovsky había apoyado significativamente. Conocidos cercanos sugirieron que Zabludovsky podría haber sido bisexual, una afirmación respaldada por informes que indicaban que a menudo ayudaba a jóvenes actores y periodistas a avanzar en sus carreras. A pesar de estos persistentes rumores, Zabludovsky siguió siendo una persona privada, nunca abordando públicamente la especulación que rodeaba su vida personal. Sus conexiones con amigos influyentes, como Rubén Olivares y Paco Malgesto, añadieron otra capa de intriga, ya que se sabía que asistía a sus fiestas lujosas, a pesar de mantener una imagen pública conservadora. El cáncer y el final de su vida. Jacobo Zabludovsky luchó contra una enfermedad grave en sus últimos años. Le habían diagnosticado melanoma maligno, una forma de cáncer de piel, y además padecía cáncer de próstata, aunque este último estaba en remisión. Reflexionó sobre el impacto del diagnóstico, admitiendo que el verdadero golpe llega con la simple palabra, cáncer. Te dicen, tienes cáncer, y tu mundo se derrumba, dijo en una ocasión. A pesar del miedo inicial, enfrentó la enfermedad con valentía, afirmando que, si se detecta a tiempo, se puede vencer más fácilmente. El cáncer no perdona, si no lo vences, te mata. Punto. Señaló. En sus últimos días, Jacobo Zabludovsky sufrió una deshidratación severa que resultó en una hospitalización de una semana en la Ciudad de México. Posteriormente, el 2 de julio de 2015, sufrió un derrame cerebral que lo condujo a su fallecimiento. Fue sepultado en el cementerio judío tras un servicio funerario al que asistieron importantes figuras públicas, entre ellas Angélica Rivera y Miguel Ángel Osorio Chong, quienes representaron al presidente Enrique Peña Nieto. El entierro tuvo lugar bajo una intensa lluvia, añadiendo un ambiente sombrío al adiós final de uno de los periodistas más emblemáticos de México. Reflexiones sobre su legado. Abraham Zabludovsky, su hijo, describió a Jacobo como un hombre trabajador, culto y respetuoso con los demás. Abraham recordó con cariño cómo su padre nunca olvidó sus orígenes modestos ni su compromiso con su familia y su trabajo. Mi padre no podía imaginar su vida sin su trabajo, afirmó. También compartió una anécdota. Una vez le pregunté, ¿con qué frecuencia piensas en tu padre? Y él respondió, todos los días. Yo haré lo mismo y lo honraré todos los días. El legado de Jacobo Zabludovsky es innegable. Transformó el periodismo en México, creando formatos originales con alcance internacional. Su vida estuvo llena de controversias, pero también de logros innegables. Su nombre seguirá siendo recordado como uno de los grandes periodistas del siglo XX y XXI. ¿Qué opinas sobre la vida y carrera de Jacobo Zabludovsky? Comenta abajo para hacérnoslo saber. No olvides dar like y suscribirte. La misteriosa muerte de Gerardo Emmer, el actor que pudo conquistar el mundo de las telenovelas. Gerardo Emmer fue un actor mexicano. Tuvo una corta carrera dentro del medio artístico, apareciendo principalmente en telenovelas producidas por Televisa. El actor Gerardo Emmer perdió la vida a los 25 años, cuando su carrera apenas comenzaba a despegar y el éxito le sonreía. En 1995, el talentoso intérprete mexicano formaba parte de las filas de Televisa mientras realizaba su primer protagónico en la telenovela La Paloma. Sin embargo, murió sorpresivamente, una tragedia que, hasta la fecha, ha estado rodeada de gran misterio y dudas. El joven intérprete tuvo una corta y destacada carrera dentro del medio artístico, apareciendo principalmente en telenovelas producidas por Televisa, en las cuales destacan Corazón Salvaje 1993 y Prisionera de Amor 1994. También apareció en una película titulada Hombres de Acero 1993, dirigida por Valentín Trujillo. Su último trabajo fue en 1995, protagonizando la telenovela La Paloma, al lado de la actriz Maite Enville. Esta tuvo que ser terminada abruptamente debido a la muerte de Emmer en ese año, a causa de inhalación de gas mientras dormía. No obstante, los hechos que rodean su muerte nunca fueron completamente claros, pues más tarde salieron a la luz otras versiones que señalaban que habría sido víctima de un crimen pasional. Gerardo Emmer y su misteriosa muerte a los 25 años. El 4 de septiembre de 1995,
Emmer fue encontrado sin vida dentro de lo que se presume era su departamento. Fuentes oficiales reportaron que su muerte fue causada por una fuga de gas que inhaló mientras dormía. Por ese entonces, el actor ni siquiera había terminado de grabar su primer protagónico en la telenovela La Paloma. El melodrama solo duró 50 capítulos y estaba en su tercera semana de haber salido al aire cuando la trágica noticia remeció el mundo del espectáculo de esa época. Sin embargo, más tarde surgió otra versión diferente en torno a su muerte, que afirmaba que Emmer fue víctima de un crimen pasional y en la cual se destacó el rumor de que Televisa supuestamente encubrió el asesinato del actor. La versión fue publicada por la revista Estilo DF, en la columna de Tinta y Tintos, por el conocido periodista mexicano Víctor Hugo Sánchez, quien aseguró que Televisa encubrió la información sobre las causas de la muerte de Emmer. Según relató Sánchez, quiso investigar más a fondo el caso, pero su jefe de entonces, Leopoldo Meraz, lo detuvo y le contó cómo se suponía que sucedieron los hechos. Se había asfixiado por una fuga de gas butano. Sin embargo, de acuerdo con la información compartida por medios como TV Notas, Meraz terminó por relatarle la verdad para, después, pedirle que guardara el secreto. Tómese un tequila, lo que le voy a contar es muy delicado. Mire, desde temprano hablé con Jacobo Zabludovsky, y me dijo que a Emmer lo mataron, que le cortaron los genitales y se los metieron en la boca. Al parecer andaba con alguien, pero era casado. Él no vivía en ese departamento, era un departamento de soltero donde se veía con esa persona. Otros medios, como el Heraldo de Honduras, añadieron que en la investigación de la muerte hubo algunas contradicciones. Por ejemplo, se afirmó que el cuerpo de Emmer tenía lesiones. Otro cuestionamiento fue que en la escena se encontró una ventana abierta, por la cual el gas pudo haber escapado sin que el actor muriera. Sin embargo, se explicó que ésta pudo haberse abierto por el viento que provino del exterior del departamento. Según la teoría que se conoce hasta el momento, y la cual ha compartido Tomatazos, el actor tenía una relación con un hombre. Sin embargo, por una cuestión de celos, el sujeto no identificado habría pagado a terceras personas para que terminaran con la vida del actor por un supuesto engaño. Al menos, esta es una de las muchas teorías que se manejan, pero que no ha sido totalmente comprobada. La joven promesa de la actuación ya había participado en telenovelas y se había ganado el respeto y cariño del público de esa época, que hasta hoy lo recuerda con nostalgia.